¿Por qué odian a Putin? Bueno, tenemos a Armando Mejías que nos había dicho: Adrián, sácame de duda, ¿tú eres comunista o pro Putin? Lo de la primera parte, lo del comunismo, ya lo comentamos en otro vídeo, ¿no? A ver, pro Putin, vamos a ver. En principio, ya os decimos más de una vez que nosotros no somos agentes políticos, sino analistas. Nuestro planteamiento es partir del análisis y la difusión del análisis, ¿no? Y que esto quiere decir que tienes que estar dispuesto a modificar en cualquier momento tus posiciones en función de lo que te diga el análisis. Si el análisis te lleva a conclusiones distintas o radicalmente distintas a las que tenías el día anterior, pues tienes que modificar tu forma de pensar, ¿no? Bueno, ya sé que esto es teórico, pero porque en la práctica las emociones nos tiran, nos dificultan cambios sustanciales de forma de pensar, pero bueno, es en principio la línea de actuación que debe intentar seguir el analista, ¿no? Bien, entonces la cuestión no es desde el punto de vista de seguimiento, sino desde el punto de vista de cómo valorar, digamos, la actuación de Putin, que para nosotros no es una persona, sino es, si queréis, un grupo o unos grupos dentro del sistema político ruso. Pero vamos a ver, si queremos analizar lo que hizo, lo que ha hecho Vladimir Putin en estos 25 años, en este cuarto de siglo, bueno, tenemos que primero valorar lo que sucedió en Rusia durante los años 90, en el que cae el sistema soviético, pero no solo cae el sistema soviético una década antes, es decir, al principio de los años 90, sino que luego durante 10 años se hacen con el control del país los que se llamaron los oligarcas, es decir, unos grupos de interés aliados con los oligarcas occidentales, que básicamente destruyeron el país, destruyeron económicamente, socialmente, emocionalmente también. Bien, pero en la sociedad y en los cuadros de la administración, del ejército, de los servicios de inteligencia, se mantenía una clara oposición frente a lo que estaba sucediendo, y esto fue lo que de una forma u otra acabó facilitando que llegaran al poder en el año 2000 el grupo de Putin, digamos. Bueno, esto fue de alguna forma anticipado ya el año anterior con un gobierno de coalición entre distintos grupos políticos que ya empezaba a dejar ver que la sociedad rusa no aguantaba mucho más aquella situación y que quería un cambio. Entonces, ese cambio vino de la mano de Putin y de los grupos que le apoyaban, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió con esos grupos? O que vamos a simplificar, a partir de la llegada de Putin al poder. Bueno, primero se planteaban recuperar la economía rusa. Se plantearon como un objetivo fundamental echar a los oligarcas del poder, que eran los que básicamente estaban destruyendo Rusia, ya dicho, en alianza con los oligarcas occidentales de Wall Street y de la City fundamentalmente. Y claro, en un tercer lugar, porque sabían que lo que esto iba a suponer, es decir, que Occidente se iba a echar contra Rusia antes o después. En tercer lugar, implicaba cuanto antes recuperar la fuerza reconstruir el ejército, recuperar la fuerza del ejército. Entonces tenemos la reconstrucción económica, la reconstrucción política, muy basada en echar a los oligarcas del poder, y luego la reconstrucción militar. Fueron quizás las claves. La reconstrucción económica tuvo muy buenos resultados, ya a lo largo de los primeros 15 años aproximadamente de este siglo. El crecimiento ya fue alrededor del 4% de media anual, luego empezó a reducirse con las sanciones de Occidente a partir del 2014, a partir del Maidán, ¿no? Y en este campo de la lucha política, echar a los oligarcas del poder, bueno, en principio tuvo características muy fuertes,
Vamos a ver. Bueno, sí, los que nos seguís ya habéis visto que otras veces hemos enseñado esta fotografía. Esta es, que nos revela lo que estaba sucediendo en Rusia durante esos primeros años. Es decir, fue casi una semiguerra civil, dicen algunos, que terminó con muchos oligarcas de estos que se habían hecho, muchos de ellos, con el poder económico de forma fraudulenta, ¿no? Fue echarles del poder político, muchos perdieron el control de sus empresas, otros acabaron en la cárcel y otros en el exilio. Bien, ahí tenéis a Khodorkovsky en la cárcel, en una fotografía muy simbólica, porque Khodorkovsky se había hecho con la propiedad de Yukos, una de las primeras empresas energéticas rusas, y hace aproximadamente un año, no llega a un año, en una entrevista reconoció que estaban actuando bajo la coordinación de los Rothschild. Esto es muy interesante porque, claro, esto nos revela hasta qué punto esto es fundamental para que de forma muy directa las élites occidentales visualizaran que, primero, que lo que había pasado en Rusia de alguna forma les había pasado a ellos, a su gente, ¿no? Y segundo, que si lo que Rusia estaba haciendo tenía éxito, el contagio a Occidente podría ser inmediato. Y esto suponía ponerse en peligro a sí mismos. Es decir, que inevitablemente si Rusia empezaba en esas dinámicas, había que ir contra Rusia. Bien, por otro lado, tenemos otro... Vamos a ver. Otro gráfico, que algunos también lo conocéis, pero que refleja al final, en el ámbito económico, de la estructura económica, también político, si se quiere, de economía política, el trabajo del putinismo, ¿qué es lo que ha supuesto? ¿No? Bien, algunos ya conocéis este gráfico, pero bueno, como hay mucha gente nueva en el canal, este es el gráfico de la evolución de la cuota de mercado de los bancos públicos, es decir, la participación de los bancos públicos en el total del mercado bancario en Rusia, ¿no? Tenéis como al comienzo estamos hablando de un 100% de los bancos públicos, cuando en la Unión Soviética. Entonces, durante la década siguiente, ese porcentaje empieza a caer radicalmente hasta un 35% aproximadamente, y con la llegada de los grupos favorables a Putin al poder, a partir del año 2000, empieza a subir hasta ahora, en este momento estará cercano al 75% de banca pública. Esto es fundamental, porque claro, en buena parte el tejido económico es controlado por los grandes bancos. Entonces, ¿quién controla los grandes bancos? Define de alguna forma quién controla la economía. Entonces, el que la banca sea pública o sea privada es fundamental desde el punto de vista del control de la economía, el control de la política y el control de la sociedad. Pero claro, solo con esto ya tenéis otra razón más por la que hay que ir a por Putin, hay que ir a por Rusia y hay que demonizar a Putin y hay que demonizar a Rusia. Esta es una cuestión clave en todo esto. Y no fue solo el sector bancario. Recogemos normalmente este cuadro del sector bancario porque es uno que está perfectamente medido, pero algo similar ha sucedido en todos los sectores estratégicos. Estoy hablando de armamento, de aviación, aeronáutica, de transportes, energía, por ejemplo. Entonces, vemos cómo en estos 25 años en el que el sector cercano a Putin ha estado en el poder, pues se ha ido recuperando el control de la economía por parte del gobierno. Y esta es una cuestión fundamental en los países emergentes. Es que, al contrario de lo que sucede en Occidente, en el que los gobiernos están sometidos a las corporaciones, ellos dicen que para que los gobiernos puedan trabajar a favor de los ciudadanos es fundamental lo contrario, es decir, que las corporaciones estén sometidas al gobierno. Y esta ha sido una cuestión central, ya digo, en la política económica, social en la política, en general, estrategias políticas en general de Putin y de los grupos cercanos al mismo. Bien, bueno, pues si a esto
le añadís el papel de los grupos cercanos a Putin en la economía internacional, en la política internacional, tejiendo una serie de alianzas, primero con China, con India, luego en los BRICS, de tal forma que al final han conseguido ir aglutinando progresivamente al conjunto de los países emergentes y de los países en desarrollo frente a Occidente, ¿no? Entonces tenéis claramente otra razón fundamental por la cual Rusia es necesariamente un enemigo a batir. Bueno, también tenéis, claro, las intervenciones directas de Rusia en el ámbito económico y en el ámbito militar a favor de naciones concretas, por ejemplo en África, que han sido fundamentales para expulsar progresivamente, por ejemplo, a Francia, fundamental, básicamente de sus colonias, de sus neocolonias en África, ¿no? También con su intervención en Oriente Medio para romper la estrategia de Estados Unidos en el año 2015, a partir del año 2015, de destruir, atacar y destruir los países musulmanes autónomos, ¿no? Que era una estrategia definida a partir del año 1999 por las corporaciones norteamericanas, ¿no? Bueno, pues con todo esto es evidente por qué Rusia es un enemigo a batir, por qué Putin es un enemigo a batir y por qué sí, es para las corporaciones occidentales, para esta élite corporativa occidental, es absolutamente inaceptable que Rusia gane la guerra en Ucrania, por lo que esto puede suponer a partir de ese momento, y por qué están dispuestos a lo que sea con tal de evitarlo. Y ellos piensan que esa victoria de Rusia en Ucrania va a suponer el punto de inflexión que nos va a hacer pasar ya de ese mundo unipolar al mundo multipolar que defienden los países emergentes y que va a significar el fin de la OTAN y muy probablemente una convulsión en el política en el conjunto de Occidente. Bien. Bueno, ya sabéis, suscribiros al canal si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios. ¿Vale? Un saludo.